parece que ahora sí entramos a la recta final de el desarrollo de la segunda etapa de las elecciones. Cuando estamos grabando este programa faltan un mes exacto. Se han programado 10 eventos de comparecencia entre los candidatos. Ya uno se realizó en la Unión de Cámaras Empresariales y han invitado a candidatos a programas donde asisten o no asisten, pero en uno de esos programas donde invitaron a uno de los candidatos que no asistió, le hicieron una gran bulla porque no asistió. Y una gran bulla dando a entender que se resiste a ser entrevistado por un periodista o una periodista. Uno puede entender que a veces un candidato no se presente. Lo que pasa es que cuando no se presenta y tardíamente avisa que no se va a presentar, al periodista le causa un gravísimo problema, porque de pronto es un periodista o una periodista que tiene una hora de espacio y no tiene invitado porque no pudo conseguir una última hora. Y ese es un verdadero dolor de cabeza para cualquier periodista que tenga que enfrentar ese tipo de situaciones. Ahora, me parece que sí hay una buena cantidad de programas planteados para que se discuta con estos dos candidatos las cosas que vienen. El punto es tratar de determinar cuál gana y cuál no gana en un debate. Eso es un problema muy subjetivo. Sí, sí. Porque uno puede decir, a mí me gusta tal candidato, tal otro, de acuerdo a lo que dijo, pero ganador en un debate de pronto cuesta más, aunque estos encuentros pueden ser mejor elaborados cuando son solo de dos y sobre temas muy puntuales como los están haciendo, me parece a mí. Permite a la gente agarrar. Esa es una. La otra es esa encuesta famosa de la Universidad Nacional, donde se desproporciona la distancia entre Carlos Alvarado y Fabricio en favor de Carlos, cuando todas las encuestas venían señalando al revés. Pero esa encuesta hecha por un organismo de la Universidad Nacional, una escuela especializada justamente en asuntos de población y que hace encuestas desde hace 40 y pico de años en ese campo. No encuestas autorizadas, porque he oído críticas de que no era una encuesta autorizada por el tribunal. El tribunal no autoriza las encuestas. El tribunal lo que hace es autorizar para el periodo de la campaña a empresas o instituciones que hacen encuestas. Sí. En este caso las universidades están súper acreditadas, ambas en su condición de instituciones que hacen encuestas profesionalmente. La de la UNA especialmente es una encuesta segmentada y así lo dicen, por eso es que tiene ese resultado. Sí, claro. Si hacemos una encuesta entre la gente que simpatiza con Fernando Durán, y ahí sale favorablemente Fernando Durán, ¿no es así? No hay suficiente muestra para hacer eso. Por eso, entonces, una encuesta que se hace sobre la gran área metropolitana, donde el Partido Acción Ciudadana tiene un poco más de presencia, donde se hace con teléfonos fijos, que son los que están en las casas, no con los celulares, y la misma muestra dice, técnicamente la ficha dice, que en esas casas los datos que hicieron de la gente que fue entrevistada tenían altos niveles de escolaridad, ya fuera escuela, colegio, universidad, con lo cual también uno podría entender que esa encuesta, por su naturaleza, podía tener ya en su resultado una simpatía hacia uno u otro candidato, como resultó. Sí, y claro, eso es lo que está alterando, digamos, el ambiente político. Sí, a mí me pareció, ahí vi a algunos rasgándose las vestiduras y incluso poniendo en duda la honorabilidad de las personas que hicieron la encuesta. O ya está el rector. Ya está el rector, ¿verdad? Que el rector probablemente que nada tiene que ver en esas cosas. Sí, yo sé. Sí, vos fuiste el rector y de pronto sale una encuesta de la UI y vos tenés que hacer esta carajada. Nada tienes que ver. Lo que sí es cierto es que, y en eso me fijé yo de inmediato, es que en el momento que aparece
está claro de cómo fue que se hizo, entonces uno sabe. Teléfono fijo, y me dejaron por fuera porque yo nunca uso teléfono fijo, siempre estoy donde no puedo usar teléfono fijo. Claro. Eso parecía una tontera, pero estaba claro de qué se trataba. Supóngase que alguien decide hacer una encuesta entre los barberos. Es válido. Yo le doy importancia o no le doy importancia porque yo tengo una idea de que los barberos andan por todos lados, no tienen algo en común pero a mí me pareció exagerada la reacción de algunas personas que estuvieron haciéndose. No, pero a mí me parece que las encuestadoras son serias. Voy a contarte una experiencia. Por ejemplo, ahora en el periodo anterior al 4 de febrero, un día entró una llamada, ¿verdad? La atiendo yo en mi casa. Y me dice, ¿podemos hacerle una encuesta? Es de la empresa tal, ¿verdad? Digo, sí, con mucho gusto. Es sobre las elecciones. ¿Usted estaría dispuesto? Sí, con mucho gusto. Entonces me dicen, la edad suya. Entonces ya le digo, 72 años. A mí ya no sirve. Le digo, ¿por qué no le sirvo? Porque estamos haciendo una encuesta entre dos segmentos de edades. Una creo que era hasta los 38 años y otra de 38 a 50, algo así, ¿verdad? Y me dice, ¿no hay otro miembro de su familia? Le digo, aquí viven con nosotros los hijos. Si quiere, yo le doy la opinión de alguno de mis hijos. ¿Sé cómo opinan? Me dice, no podemos. Entonces yo dije, una empresa seria. No, claro. Porque pensé en algún momento, si el tipo que me está llamando por hacer su trabajo, ¿verdad? Por hacer su trabajo, de pronto me toma a mí el parecer de lo que puede pensar uno de mis hijos, ¿verdad? Yo le puedo dar todos los datos, hasta la cédula y todo, ¿verdad? Y el carajo me dice, no, pero si me lo acepta, yo digo, a partir de ahí ya en esa empresa no vuelvo a creer nunca, ¿verdad? Sí. Pero además está un registro que probablemente les llevan a los encuestadores de grabación que les hacen las empresas sobre las personas que encuestan, de manera que les tienen un control interno, sí, claro, para ver si hacen las cosas bien. Entonces yo dije, esta empresa me pareció seria porque la persona fue muy correcta en decirme, no le puedo recibir la opinión suya por su hijo, ¿verdad? Pero yo lo hice con toda la mala fe de la trampa para ver si caía, y no cayeron. Además, bueno, se ha publicado mucha información, incluso teorizante, sobre la naturaleza y finalidad de las encuestas. Entrar ahora en eso ya es redundante, pero si uno se fija, si uno tiene tiempo para fijarse, ve que las encuestas, una hora después de publicadas, ya no tienen validez, porque es como cuando uno está, si uno va a medir características del oleaje en un barco que se mueve, sí, tiene que hacerlo adelante, porque si lo hace por atrás del barco, está midiendo la potencia de las aspas del barco, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y aquí las encuestas en sí tienen un impacto. Yo no sé si es grande o pequeño, no me interesa, pero obviamente una vez que la encuesta es conocida, ya ella produjo el impacto que iba a producir ella y ha alterado la realidad en alguna medida. Sí, claro. Claro que si el barco del que yo hablaba es de remos, entonces es menos que si es de aspas, ¿verdad? Entonces uno tiene que tomar en cuenta eso. Y además, cuando se define las condiciones en que se realiza la encuesta, hay una historia que ya se ha contado muchas veces cuando iba a haber las elecciones en Nicaragua. ¿En qué año fue cuando quedó doña Violeta? En el 80. Bueno. En el 80. Sí, esa... 80, 82, en ese periodo. Sí, había mucho interés en eso, por supuesto, aquí, en todas partes. Y entonces, las encuestas daban sistemáticamente una victoria para el Frente Sandinista. Cierto. Y yo mismo lo creía así. Todo el mundo. Sin embargo... Y abrumadoramente. Claro. En cambio, y hubo un incidente en El Salvador donde el expresidente entonces, Oscar Arias, era expresidente ya, sí, y la embajadora de Estados Unidos en la ONU,
se encontraron y ella casi le dijo tonto, porque él le aseguró que iba a ganar Violeta por, no sé si, él le dijo 10 o 12 puntos, no recuerdo el detalle, pero resulta que ella tenía todas las encuestas, ¿verdad? Y resulta que es que el expresidente Arias le había encargado a Víctor Borges, a Borges una encuesta hecha de manera sui generis. Era una encuesta hecha para derrotar el miedo de expresarse. que nunca se había hecho hasta ese momento que la hace Víctor, la forma de encuestar de esa manera. Claro. Y la gente, las personas en Nicaragua eran abordadas de una manera tal que tiene que resultarle muy atractivo a la gente, porque les presentaban una urna con una ranura y le daban un papelito donde estaban las dos opciones. Sí, claro. Y nadie veía lo que hacían. Entonces esa gente lo que hacía votar en secreto. Era votar. Votar, Y sí. claro, escogieron una muestra adecuada y había salido lo que el doctor Oscar Ariel le dijo a esta señora, era una señora, ya no me acuerdo el apellido, de origen checo ella, lo que le dijo fue que iba a haber una diferencia de 12 o de 10 puntos, pero resultó que fueron 11 Sí, claro. a favor de... Bueno, eso demuestra que también el medio, cómo se mueve el barco, permite medir con mayor o menor precisión es un poco lo que hace la empresa Opol ahora. Opol tiene una capacidad de hacer encuestas en un mismo día en todo el territorio nacional porque utilizan una urnita con 2 o 3 preguntas. Entonces van a la comunidad donde hacen la encuesta, que ya tienen la gente contratada para eso, le dicen, necesito 40 encuestas de esa comunidad, entonces las hacen ya selectivamente porque las tienen y le presentan a la gente la urna para que sobre el papelito que le ponen de 3 cosas, votan y votan rápido. Sí. Y en secreto, entonces no hay pregunta. ¿Por qué? Porque cuando hay la pregunta directa entre el encuestador y el encuestado, puede surgir la duda razonable para el encuestado de que van a saber cómo opina él. Exacto. Y puede haber temores de represalias de algún tipo, entonces en secreto no. En secreto no. Sí, en el teléfono mismo, vamos a ver, en el teléfono, sí, claro. Yo creo que existe la posibilidad de que se sepa quién es el que va a contestar. Sí, claro. Claro. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Yo no creo que lo estén manipulando ni nada por el estilo. Así que a mí no me conmueven los resultados de las encuestas, sino cuando ya han pasado las elecciones y entonces puedes para ver si acertaron o no. Y muchas veces hay desaciertos notables, no desaciertos, sino situaciones en las que la encuesta más inmediatamente anterior no tiene nada que ver con el resultado. Yo creo que la última estuvo un poco, la primera ronda. Ah, no, la primera ronda. Anduvo por ahí, ¿verdad? Anduvieron todas punteando al final a Fabricio como el principal, efectivamente así fue. Y fueron banqueando a todos los demás. Sí. ¿Verdad? Y de hecho ya el sábado anterior, viernes, ya los principales, Antonio y Rodolfo Pisa, sabían que no estaban quedando, ¿verdad? Eso se lo di decir a Antonio un día de estos en una entrevista que le hicieron, que ya venían sospechando de que él no iba a quedar, y ya el mismo domingo él, el berrinche que negó ocurrió. Por sus propios mecanismos de información sabía que la tenía muy difícil. Sí, claro. Y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde sabía que ya técnicamente había perdido, ¿verdad? Pero sí, esa es una realidad, así claro. Es. El problema es cómo aceptarlo, el que tiene que aceptarlo. Sí, no, ahora las encuestas son un artilugio, un artefacto, un ruido que siempre va en las elecciones, a menos que sí, claro. Hubiera una forma muy draconiana de evitarla. Es decir, si ahora saliera, claro, si alguien publica, por ejemplo en la red, donde se puede publicar hasta
cualquier tontera, alguien saliera como, vamos a ver, hay un ejemplo que lo voy a citar con nombres y apellidos. En la campaña, en una de las campañas que no ganó el PAC, ahora es diputado de apellido Monge, bueno, que era profesor de la escuela en educación. De educación de la UCR. Sí. Claudio publicaba unas encuestas inventadas, era obvio que eran inventadas. Y yo las leía y ¿a quién cree que engaña? Es que es pueril ese intento. Y de veras, nunca, yo no sé cuántas veces, varias veces la publicó. Claro, es muy fácil creer que con una cosa como esa se le da optimismo a la gente para que vaya a votar, porque hay gente que no se entiende a sí misma y que dice, no, si vamos a perder, ¿para qué voy a votar? Sí, claro. O bien, el caso que le pasó a Wilson en Inglaterra. Harold Wilson era primer ministro y le iba yendo mal en las encuestas, pero de pronto ocurrió algo que puso a los conservadores en la picota y entonces él vio que era el momento, porque las encuestas le daban una gran ventaja si convocaba a elecciones generales sin haber terminado el periodo. Entonces se fue donde la reina con el decreto, la reina se lo firmó y jale para elecciones generales. Y esas elecciones fueron en periodo bastante, desde el punto de vista del tiempo, muy bueno. Entonces, el día de las elecciones, los obreros de Inglaterra, que obviamente votaban por laborista, en un gran número se fueron a pescar y no votaron. Y Wilson, que ni siquiera había tomado medidas para desalojar la casa del primer ministro, tuvo que salir corriendo porque perdió, porque los votantes laboristas estaban tan seguros de que iban a ganar. Mi voto no va a hacer falta, pero lo dijeron tantos que perdieron. Está el caso de aquella situación que se dio en la elección del 98, cuando el día de las elecciones el periódico Al Día sacó a las 3 de la tarde una separata dando un resultado victorioso de Miguel Ángel Rodríguez. Cierto, eso es cierto. Contra José Miguel Corrales, porque habían hecho una encuesta que llaman a boca de urna. Creo que también Víctor Borges, no recuerdo bien, pero en todo caso no importaría. Esta encuesta es la que se hace una vez que el votante ha emitido el voto. Y entonces ponen igual a recibir en secreto, en una urnita, al votante para que repita su voto, ¿verdad? Y en ese sentido, esas encuestas de boca de urna las pueden hacer y ya tienen un resultado proyectado de posibilidades. Ese día sacan una encuesta donde le da una ventaja grandota a Miguel Ángel, la publican como una separata, la hacen circular en la tarde del mismo domingo electoral y crea un alboroto, porque en ese momento no había regulación de prohibición de dar resultados de encuestas el mismo día. Ahora sí, están prohibidos 3 días antes, pero en ese momento no. Y después José Miguel Corrales dijo que eso lo había perjudicado a él, ¿verdad? Porque eso hizo que mucha gente ya no fuera a votar. Yo no estoy tan seguro de que así fuera, porque ya el que no va a votar a las 3 de la tarde o 4 de la tarde ya es un segmento tan pequeño en la población que cuesta mucho que determine un resultado electoral. Yo siempre tengo imágenes de cierres de urnas donde faltando 5 minutos para las 6 de la tarde todavía vienen gente corriendo y lo traen en carrera los asistentes de mesas. En camilla algunos. Sí, para que lleguen a emitir su voto, pero a las 6 en punto le cierran la puerta. Ahí no hay cuento de que queda la escuela cerrada y los que están adentro votan. No, a las 6 cerraron las aulas y se quedaron afuera todos. Entonces, esa parte final no es tan así ya. Tal vez un día, en alguna parte, podría ocurrir una verdadera revolución. Una consigna entre
el grueso de la población de que contesten a las encuestas de la manera más aleatoria posible. Es decir, claro. Porque sería la única manera de desautorizarlas. Saben, si el 70% de los encuestados están contestando tonteras, la validez de la encuesta se pierde, pero eso es inimaginable. Bueno, no creo. La gente como que adquiere conciencia de ciertas cosas solo si duelen. Como sí, aquello claro. que ha dicho español, solo lo que escuece cura. Sí, claro. Entonces, sí, claro. Así que no, es eso. No tiene mucho sentido. Yo recuerdo una encuesta que hizo una vez en periodo calmo, pero encuesta al fin, una empresa creada con muy poco éxito, por cierto, porque no duró mucho, un personaje que ahora está de candidato a ministro de Seguridad Pública. Y esa no tenían ninguna relevancia, la publicaba la prensa libre ahí como casi fuera del ring, ¿verdad? Entonces, una vez me fijé en ella, porque tenían una cosa que yo no sé si sigue existiendo, que se llamaban las preguntas cabús, que eran preguntas sobre cosas que alguien pedía, sugería, y entonces, esa vez, una de las preguntas, o la pregunta cabús era, ¿cuál es el escritor más importante de Costa Rica? Entonces, me voy a ver el resultado. Y el que encabezaba la encuesta tenía 2%. Luego todos los demás eran 1%, entonces una lista enorme. Pero eso demostraba que los candidatos o las personas entrevistadas no leían. Bueno, puede ser cualquier cosa, pero imagínate qué clase de pregunta. Sí, claro, bueno, absurda totalmente. Si una empresa mete esa pregunta, sobre todo dirigida a un público general, ¿verdad? Porque si hace una encuesta entre los abogados de Costa Rica, ¿cuál es el jurista más importante de la historia de Costa Rica? Tiene algún sentido ahí. Pero ahí llega una persona que solo lee las estampillas. Sí, claro. O una empresa que editorialmente tiene libros de texto, ¿verdad? Y entonces quiere saber cuál va a sacar rápidamente. ¿Cuál debe sacar rápidamente los que tiene agotados? Bueno, esa... Pero entonces tienen que preguntar de estos autores, ¿cuál es el que usted más conoce, verdad? O cuál es el más preferido, o lo que sea. Bueno, no... Ahora, a propósito de libros de texto, un día dice que hay que aterrizarlo. Me encuentro en la situación de que están pidiendo libros de texto que no están en el mercado. Eso pasa con una frecuencia. Cierto. No solo libros de lectura, o de texto. Sí, eso es una tontera institucional. Y claro, tiene que ver también con un problema que tienen los editores, ¿verdad? Un editor que tiene un libro que está recomendado y hace más de 500 ejemplares, se está colgando solo. Sí, sí, claro. Y claro, cuando desaparecen esos 500, en fin, hay que aterrizar.